El desarrollo de la Iglesia y el firme poder espiritual de sus miembros no pasaron inadvertidos en los días del primer ministerio de los apóstoles. Alarmados y celosos por el éxito de aquellos, los sumos sacerdotes decidieron que debían tomar medidas drásticas. Enviaron entonces guardias para que se dispersaran las multitudes que se congregaban a escucharlos. Los apóstoles fueron encarcelados. Los sumos sacerdotes decidieron que si los radicales seguidores de Jesucristo no cesaban en su práctica, serían tratados de la misma manera que su maestro. Pero durante la noche apareció un ángel del Señor y abrió las puertas de la prisión. Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Por la mañana temprano y obedientes al ángel, aquellos testigos escogidos entraron al templo y comenzaron a hablar a todos los que estaban dispuestos a escucharles. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y miembros del Senado se reunieron para decidir la suerte de los apóstoles. Enviaron guardias para que llevaran a los prisioneros a donde habrían de ser juzgados. Pero cuando los guardias llegaron a las puertas de la prisión, no pudieron creer lo que veían. Las celdas estaban vacías. Rápidamente regresaron a dar aviso. Cuando llegamos a la prisión, la encontramos perfectamente cerrada. Había guardias vigilando ante la puerta, pero cuando la abrimos, no había nadie adentro. En ese momento, un hombre se precipitó al recinto. Los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Los guardias fueron enviados nuevamente para aprender a los apóstoles y llevarlos ante los sumos sacerdotes. ¿No os ordenamos terminantemente no enseñarais en el nombre de Jesús? Y sin embargo, habéis inundado a Jerusalén con vuestra doctrina, e intentáis culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro habló enojado. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¡Blasfemia! ¡Esta es una blasfemia! ¡Lapidémosle! Desafiada su autoridad y justicia, algunos de los líderes se pusieron de acuerdo para hacer matar a los 12. Entonces, un miembro del consejo, un fariseo llamado Gamaliel, se puso de pie. Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez aliados luchando contra Dios. Conformes con las sabias palabras pronunciadas por Gamaliel, el consejo liberó a los apóstoles, no sin antes anotarlos. Después, les advirtieron una vez más que no predicaran en el nombre de Jesús. Pero los azotes y el escarnio público recibidos por los santos y sus líderes solamente sirvieron para darles más valor. Tanto en el templo como en los hogares, predicaron diariamente el Evangelio de Cristo, y muchos fueron los que creyeron y obedecieron, incluyendo a algunos sacerdotes. Convencidos de que esa creciente fe era una amenaza a su autoridad, los líderes judíos aumentaron la persecución contra los santos. El judío común escuchaba acusaciones contra la iglesia en todas partes, en el templo, en la sinagoga, en el mercado. Aquellos que tomaron sobre sí el nombre de Cristo fueron vehementemente atacados.
El blanco especial de algunos judíos era un miembro llamado Esteban. Grandes milagros habían sido efectuados entre los santos por su fe. Pero su declaración de que Jesús era el Mesías levantó en su contra a un grupo de airados judíos que no pudieron prevalecer sobre su testimonio. Los judíos le apresaron y llevaron ante el consejo, donde falsos testigos se ofrecieron a testificar contra él. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y mientras se levantaban falsas acusaciones, los del consejo observaban atentamente la cara de Esteban y veían su rostro como el de un ángel. Y aún así continuaron. ¿Es esto verdad? Hermanos, el Dios de nuestros padres se le apareció a Moisés, y Moisés sacó a Israel de la esclavitud en medio de señales y prodigios. Pero nuestros padres no le obedecieron, antes bien, apartaron de él sus corazones. Moisés dijo con respecto al Mesías: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Oh pueblo necio y duro de cerviz, ¿por qué resistís el Espíritu Santo? Como vuestros padres, así también vosotros hacéis. Porque este Mesías es Jesús. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos en el cielo. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero no le oyeron y arremetieron contra él, despojándolo de sus ropas y golpeándolo. Entonces sacaron a Esteban fuera de la ciudad y lo apedrearon. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Como observador y consintiendo con su muerte, se encontraba un joven llamado Saulo, ante cuyos pies los victimarios habían puesto las ropas de Esteban. Complacidos por su éxito y por el consiguiente temor y dolor que provocaron en los santos con la muerte de Esteban, los corruptos sumos sacerdotes estimularon la violencia en todas las oportunidades posibles y dieron autoridad a cualquier hombre que se erigiera como perseguidor de los santos. Se formaron consejos y se formularon planes. Para ganarse la simpatía de los sacerdotes y dirigentes judíos, Herodes comenzó a perseguir a los santos. El apóstol Jacobo, hermano de Juan, fue apresado y ejecutado, y como Herodes vio que eso satisfizo a los judíos, también encarceló a Pedro. El desaliento se apoderó del corazón de los santos. Esteban había sido lapidado por los judíos, Jacobo asesinado por órdenes de Herodes, y Pedro se encontraba ahora prisionero. Los santos se sentían abandonados. En oración ellos recurrieron a la única fuente de ayuda de que disponían. Señor, concede a tu siervo Pedro sea liberado de sus cadenas. Haz que tus manos liberen a tu siervo de las manos de Herodes. En la prisión de Herodes, Pedro se encontraba firmemente encadenado. Había guardias dentro y fuera de la celda para vigilarlo. Herodes alardeaba de que esta vez nada lograría liberar a Pedro, quien por la mañana recibiría sentencia. Pero de pronto, mientras Pedro dormía, un ángel le despertó. Pedro, levántate pronto. Y al levantarse las cadenas cayeron de sus manos. Cíñete y átate las sandalias. Envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro le siguió pensando que se trataba de una visión hasta que traspasaron la primera guardia y la segunda guardia.
y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Cuando llegaron ante la puerta de la ciudad, ésta se abrió por sí sola. Pedro se encontró así nuevamente en la calle. El ángel se apartó de él, y fue cuando Pedro comprendió que no había sido una visión. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes. Rápidamente se fue a la casa de Juan, quien tenía por sobrenombre Marcos, en donde muchos se encontraban reunidos orando por su liberación, pues grande era la desesperación que reinaba entre los santos. Tan profundamente desanimados se encontraban por las persecuciones, que al llamar Pedro a la casa, una joven acudió a abrir, pero cuando reconoció la voz de Pedro se emocionó tanto que no pudo hacerlo. Corriendo fue hasta donde estaban reunidos los demás y dijo: Pedro se encuentra a la puerta. Debes estar en un error. No puede ser él. Sí, él está a la puerta. No puede ser Pedro. Debe ser su espíritu. Mientras tanto, Pedro continuaba llamando. Cuando abrieron la puerta, no pudieron salir de su asombro. Era Pedro. El ángel del Señor me ha sacado de la prisión. Ahora sé que Dios no nos ha olvidado. Sed valientes, pues nunca estaremos solos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.